Hola a todos. Nada, muchas gracias por los que seguís aquí. Vamos a hablar ahora de cosas a lo mejor un poco menos interesantes, ¿no?, que lo que hemos venido hablando, pero yo creo que lo que voy a intentar es demostraros que son igual o incluso más importantes que lo que hemos venido viendo hasta ahora, ¿no? Hemos hablado de marketing digital, o han hablado de marketing digital, han hablado de omnicanalidad, de todos los cambios que ha habido en los últimos años. Se ha hablado ahora de centros comerciales, también muy interesante, y yo voy a hablar de logística. Nosotros somos los que hacemos que los productos al final que se compran lleguen a las tiendas o lleguen al cliente final. Y he titulado la ponencia La logística o cómo aprovechar la logística como ventaja competitiva para los retailers y el reto de entregar experiencias. Y un poco lo que quiero transmitir o lo que quiero explicar es cómo nos ha cambiado la vida a los logísticos pues con todas estas nuevas formas de comprar que se han dado en los últimos años. Es verdad que antes, para nosotros, la logística, bueno, éramos básicamente los de los almacenes y los de los camiones, era relativamente sencillo porque vivíamos en un mundo en que, no digo que fuera sencillo, pero más o menos todo estaba estructurado. Teníamos unos almacenes intermedios que eran las tiendas a las que les entregábamos el producto y las tiendas eran las que se encargaban de tratar con el cliente final. Nosotros, digamos, estábamos un poco en el backstage, estábamos un poco detrás y no teníamos esa relación directa con el cliente final. Obviamente todo esto ha cambiado porque muchas veces ya sí que tenemos esa relación directa con el cliente final y si no, las tiendas desde luego ya no son almacenes intermedios. Una tienda como la de WOW desde luego no se puede considerar, no es una tienda que tenga stock y si alguien compra ahí algo, pues seguramente hay un componente o inmediatamente se aprieta un botón de una operación logística que viene por detrás para hacer llegar el producto bien a casa del cliente, si es un click and collect o sea como sea, ¿no? Con lo cual realmente se nos ha complejizado muchísimo la operación. Pero por otro lado, también ahora pues pasamos a ser un actor muchísimo más relevante. Digamos, antes éramos los de los almacenes y los de los transportes, los de los camiones que decía antes, y ahora pues somos algo pues mucho más sexy, mucho más complicado, que nos llevamos una parte pues mucho más importante de la tarta, ¿no? Y eso, bueno, pues también después de tantos años, como decía Mónica, pues tantos años en la palestra, pues también es algo satisfactorio para nosotros, ¿no? Yo creo que para empezar hay tres temas que realmente complejizan y que han supuesto un cambio importante en la nueva forma de comprar que se ha implantado en el mundo en los últimos años, pero sobre todo a partir de la pandemia. Primero, la necesidad de que los stocks sean súper precisos. Antes, como decía, había un almacén intermedio que era la tienda, ahora ya no. Con lo cual, fallar en una prenda que teóricamente tiene que estar en el stock y que a lo mejor ha sido comprada por un consumidor, supone fallarle a un comprador que es alguien que ha metido su tarjeta, sus datos y que espera recibir una prenda, un artículo, una joya, lo que sea. Y eso pues tiene una repercusión mucho mayor que la que podía tener antes. Por otro lado, la tecnología que hay detrás de todo esto, la visibilidad, la trazabilidad. Cuando compramos algo online, esperamos recibirlo y esperamos recibirlo en tiempo y forma, y además al cliente le estresa mucho no tener esta información. Y finalmente también toda la tecnología que está detrás de algo que también es muy importante, y es que si alguien ha comprado algo, sea por el canal que sea, es muy importante que si ese producto lo tenemos en stock, ponerlo a disposición de ese cliente. Esto parece una chorrada, pero no lo es algo muy importante, porque muchas veces los clientes, las marcas, trabajan con stocks diferenciados y no es tan fácil que si un marketplace, si estamos vendiendo a través de diferentes marketplaces, por ejemplo, que a mí eso me parece fenomenal. Oye, lo ponemos en todos los marketplaces que hay, un stock, un producto determinado, y oye, el que lo compre, que se lo lleve y se cobrará su comisión, pero no tenemos que tener un stock diferenciado para cada uno de ellos, ¿no? Estos tres temas realmente son muy importantes y para mí es lo más importante de cómo ha cambiado la forma de estructurar la logística con respecto a lo que había antes. No me puedo sustraer a hablar un poquito de mi libro. Me encantaría que hubiese la misma gente que había cuando estaba Dimas Jimeno, pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Pero bueno, LogisFashion, lo decía Mónica, 3PL, fundado en 1996, proyecto que llevamos adelante pues 3 socios dentro de una escuela de negocios del IES, y decidimos crear un operador logístico especializado en el sector moda. Era algo que en el norte de Europa existía, era algo que en España no había. España era un país en ese momento fabricante porque había mano de obra barata, donde las empresas del norte de Europa venían, los alemanes, los ingleses, venían a fabricar los talleres que había en España porque eran baratos. Empiezan a surgir en ese momento
marcas como Zara, marcas como Mango, marcas como Desigual, y vemos que tiene mucho sentido pues, crear un servicio para estas empresas que están añadiendo valor, que están aportando valor y que necesitan un servicio de logística pues, diferente al que podía haber antes, que básicamente además es un momento de externalización, de outsourcing. Actualmente tenemos 28 centros logísticos, tenemos presencia en 3 continentes, tenemos filiales en Latinoamérica, en Panamá, Colombia, Chile, Uruguay, Colombia y México. Adicionalmente estamos en Europa y tenemos también presencia en China con operaciones de control de calidad. Decía 28 centros, servicio especializado en lifestyle e-com, con un crecimiento muy importante, aproximadamente el 50% de nuestro negocio ya son operaciones online, que son obviamente las operaciones pues, más complicadas, y con un crecimiento, decía, importante. Nosotros en 2015 facturábamos 16 millones y este año vamos a hacer 165 millones de euros de facturación, ¿no? Y hemos movido más de 65 millones de unidades durante el 2023. Más de, dices, 2.000 personas, a mí me ponen 4.000, bueno, eso lo discutes con Josefa. Pero bueno, sí, muchas personas. Bueno, entonces pasamos. Bueno, ¿qué está pasando en el lifestyle? Yo no me voy a meter mucho en esto porque esto ya se ha discutido, pero sí en lo que afecta a lo que quiero hablar yo. Se habló en su momento del apocalipsis del retail. Yo creo que al final Dimas lo ha explicado evidentemente muchísimo mejor que yo. Es verdad que hubo un momento en que parecía que las tiendas iban a desaparecer. Esto no es así. Evidentemente ha habido un resurgimiento de las tiendas, pero unas tiendas que no tienen nada, unas tiendas como experiencia, unas tiendas como branding, unas tiendas como showroom, ya no la tienda que había antes, que podía ser una tienda donde se estocaba mucho producto, un poco tipo mercadillo. Y el e-commerce sigue creciendo, evidentemente no tanto como antes, pero sí, va a seguir creciendo y su penetración va a seguir aumentando en los próximos años. ¿Qué pasa? Que ya no hay pure players. Los pure players han desaparecido. Los pure players online que había en su momento... Yo tengo una anécdota, por ejemplo, con un cliente que no sé si conoceréis, un cliente de joyería que se llama P de Paola. Es una marca que apareció hace 5 o 6 años con un crecimiento espectacular y era básicamente un pure player online. Y en una comida hace 1 año y medio, 2 años, se me sienta Humbert, que es el CEO, el hermano de Paola, y me dice: Juan, el retail ha muerto. El online ha muerto. Y digo, ¿cómo? O sea, coño, estoy diciendo, joder, si todo vuestro negocio se ha basado en el crecimiento que habéis tenido en el online. Dice, sí, pero esto es insostenible, los costes de adquisición de clientes, el marketing digital, no podemos seguir creciendo así, tenemos que abrir tiendas y estamos desarrollando un proyecto para abrir X tiendas en todo el mundo, porque es la única manera de crear marca, branding, bueno, todo lo que se ha hablado antes. Lo mismo al revés, en el offline, o sea, hay clientes o hay pocos clientes ya, o pocas empresas, ya no digo clientes, que se mantengan exclusivamente en el offline, solamente en el retail. Y a lo mejor el caso más paradigmático es Primark, pero Primark acaba de empezar con pruebas de click and collect en UK. O sea, ellos mismos se dan cuenta. Nosotros, un cliente nuestro que es Lefties, durante la pandemia, ellos decían, también somos low cost, no tiene sentido el online para nosotros, jamás vamos a montar online. Durante la pandemia, después de un mes de las tiendas cerradas, fue lo primero que hicieron. Y realmente el crecimiento ha sido bestial. O sea, el crecimiento que han tenido ha sido espectacular. Un consumidor que no entiende de canales, al final es el mismo consumidor que compra de una manera u otra y que decide, depende de cómo se despierte, cómo quiere recibir el producto. Esto, dependiendo de cómo quiera comprar y cómo quiera recibirlo, a la parte logística nos afecta muchísimo y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Aquí hablamos de cifras y yo creo que cada vez esto va más, pero que el 49% de los consumidores prefieren combinar el canal, hay un 30% que se decanta por el canal físico y un 21% por el online. A mí me cuesta pensar que realmente, por el canal online sí, por el canal físico, pues coño, cada vez se van muriendo, o sea, las cosas como son, ¿no? Cada vez quedarán menos. El crecimiento digital sí, claro que sí. Hace 3 años, si hubiese dado esta conferencia, diría que esto es imparable, que íbamos a ir a ritmos... Bueno, yo creo que todos somos conscientes, sí, que hubo 2 años de un crecimiento muy bestia, que a nosotros, desde el punto de vista logístico, nos afectó, y nos afectó muchísimo. No tiene nada que ver preparar 10 pedidos de 200 unidades para mandar a las tiendas que preparar 2.000 pedidos de una unidad. No tiene absolutamente nada que ver. Y los sistemas que nosotros tenemos de automatización, de preparación de pedidos, incluso los sistemas informáticos, tampoco tienen nada que ver. Con lo cual, trabajar de una manera o de otra, para nosotros, para los operadores logísticos, sí que fue un cambio bestial. Y bueno, y para las marcas, evidentemente. Bueno, hablamos, sí, de un crecimiento, pero de un crecimiento que actualmente está en el 20% y que se cree que va a llegar al 26% de share
entre el online sobre el total de ventas en el 2026, con lo cual va a crecer, pero probablemente no tanto. Y con grandes vencedores, que son los marketplaces. Está claro que la apuesta de los marketplaces fue una apuesta ganadora y todavía complejiza o todavía hace más compleja o dificulta más la operación logística, por lo que decía antes, porque son canales integrados y al final lo tiene que vender el que se lo lleve. Y a mí me da igual que Marketplace lo venda, pero el que lo venda que se lo lleve. Y el stock o la prenda es una. No voy a entrar mucho en esto, pero estamos ahora en crecimientos de las ventas online del 10%, diferenciados, mucho más en Latinoamérica, y en Europa, sin embargo, pues el modelo mucho menor. ¿Y por qué? O sea, si decimos que se complejiza o que se complica, la logística, un poco ¿en qué podemos ver esto? Bueno, primero, gestión logística, la gestión logística híbrida de inventarios, lo que decía antes. Al final los canales son muchos, el stock tenemos que tratar de que sea el mismo, con lo cual tenemos que ser capaces de gestionar primero los diferentes modelos de compra que pueda tener cada consumidor. O sea, uno que decide, oye, yo compro online, pero quiero que me lo entregues en casa. No, yo compro en la tienda, pero quiero que me lo entregues en casa. No, yo compro, bueno, yo qué sé, o sea, cada uno de todos sabemos los modelos y todos podemos imaginar las dificultades que nos generan desde el punto de vista logístico. Los centros de distribución tienen que ser cada vez más eficientes y cada vez más preparados. El online lo que trae es una estacionalidad muchísimo más alta. Decía antes era mucho más sencillo porque más o menos sabíamos cuándo había que preparar, preparábamos, mandábamos a las tiendas y la tienda era la que se encargaba. Ahora no, ahora depende de lo que cada uno de nosotros ha decidido comprar en cada momento, con lo cual los picos de entre un Black Friday y un momento de temporada baja, a lo mejor estamos multiplicando por 10 el número de pedidos que sacamos y tenemos que organizarnos para sacar eso por 10, con lo cual los almacenes tienen que estar, yo qué sé, desde preparados para que en un almacén nuestro haya habitualmente 200 personas trabajando y en Black Friday haya 800. En 3 turnos, con todo lo que eso supone a nivel de baños, a nivel de muelles de carga, a nivel de vestuarios, a nivel de comedor, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, también el paso previo al llegar al cliente final nos obliga a que de alguna manera seamos una imagen también de la marca ante el cliente final, con lo cual los almacenes o el estándar del almacén no tiene nada que ver con los estándares de almacenes que había hace 10, 15 años, que era cualquier cosa, ¿no? Por ahí pasaban las prendas y ya está, no le demos mucha más importancia. El tema de las devoluciones, obviamente, en el online hay un crecimiento de devoluciones y devoluciones frescas, devoluciones que el cliente ha recibido, devuelve e inmediatamente se tienen que poner a la venta, porque es un producto que se está vendiendo en la web. Antes devolvían las tiendas al final de campaña y tenía 6 meses para gestionarlo. Todo el tema del e-commerce cross-border también es muy importante. Pensamos que desde un único almacén somos capaces de servir a todo el mundo ahora online. Pero bueno, probablemente no tiene mucho sentido por todo el tema de tiempos de tránsito y costes de transporte, pero sí que puede tener sentido tener hubs de cercanía. Por ejemplo, nosotros utilizamos Panamá como hub de cercanía para distribuir a los países de Centroamérica. Esto tiene mucho sentido también dependiendo de las reglas de minimis, que hace que la gestión aduanera o que el coste de arancel sea cero en algunos países si estás por debajo de cifras que normalmente en Latinoamérica no son muy altas, pero por ejemplo en Estados Unidos son $800, con lo cual puede ser una estrategia que tenga sentido para vender en Estados Unidos porque te estás ahorrando el arancel y el IVA, probablemente estás pagando un IVA reducido. Todo lo relacionado con tecnología, robotización, visibilidad, todo esto cambia completamente con lo que había antes. Los sistemas de preparación de pedidos para tiendas, los sortes automáticos que ahora no tienen nada que ver, ahora vamos mucho más a gestionar y automatizar procesos individuales que vemos que hay ventajas en automatizar, pero con unos sistemas que probablemente no están inventados, ¿no? Yo a veces lo defino como, esto es como cuando el VHS y el beta, o sea, que no se sabe cuál va a ser la tecnología que va a ganar y hacer grandes inversiones en esto, pues probablemente no tiene mucho sentido porque es muy probable que te las comas, ¿no? Y la necesidad de integrarse con marketplaces cada vez más. El marketplace, claramente, desde mi punto de vista, ha sido el gran ganador en los últimos años y es muy importante, si tú quieres vender en cuantos más marketplaces una marca quiere vender, incluyendo su página web, pero en cuantos más marketplaces mejor, pues integrarse con todos y también integrarse con todos los transportistas de última milla para distribuir a todo el mundo. Si esto lo pretendes hacer tú uno a uno, el coste y los tiempos se te disparan. Si lo haces a través de un operador logístico, pues evidentemente ya está integrado y solamente tienes que integrar con el operador logístico. Voy un poquito rápido porque veo que... Entonces, mi idea clara, y esto es lo que quiero que quede claro, es que la logística es clave en la experiencia de compra y en la fidelización.
Aquí doy unas estadísticas, que el 89% de los profesionales afirman que los consumidores quieren entregas más rápidas. Bueno, al final todos queremos que nos entreguen lo más rápido posible y que se cumpla la promesa de entrega que nos han dado. Y si no, nos enfadamos. Y con situaciones como las de Amazon, que compras el domingo por la mañana y te entrega el domingo por la tarde, pues esto genera una tensión que parece que es lo normal. Y no, no es lo normal. Y además es muy caro. Pero bueno, realmente nos malacostumbran y así estamos, ¿no? Detrás del clic, y casi cuando hablamos de retail, siempre se habla de lo que ocurre antes del clic. Y es muy importante conseguir lo que decía antes, que el cliente meta su nombre, su tarjeta, su dirección y que compre un producto es dificilísimo y además carísimo. No lo voy ni muchísimo menos a minusvalorar. Pero de todo lo que pasa después del clic, que probablemente es el 50% de la venta, todo es logística. Todo es logística. Y a mí me gusta mucho esta. Sin una buena gestión logística, detrás del clic solo hay crack. Nos cargamos al cliente. Así de claro. Nos cargamos al cliente. Es mejor que un cliente no compre que la caguemos en la logística. Que no le entreguemos cuando toca, que le entreguemos mal, que no tenga una buena gestión de la devolución. Nos cargamos al cliente. Por lo tanto, claro, yo como logístico, pues antes éramos, y ahora, joder, nos sentimos como importantes, lo cual está bien. No voy a entrar mucho en esto, pero sí que me gustaría sobre todo hablar de cosas que hacemos, ¿no? A nivel de customización, de personalización, y hay cosas súper chulas. Por ejemplo, esto antes evidentemente no se hacía, porque nosotros salíamos a la tienda y la tienda... Pero ahora, por ejemplo, clientes de joyería, pues ¿qué les hacemos? El mismo P de Paula que decía antes, les grabamos, tú compras y para nuestro cliente, para la marca, es buenísimo, porque al final consigue que alguien pues genere valor, porque le pones su nombre o le pones las iniciales o le pones la fecha de la boda, lo que sea. Y además tiene otra ventaja, es que ese producto no lo va a poder devolver. No lo va a poder devolver. Ese producto ya no va a entrar, o sea, se lo va a tener que quedar sí o sí. Lo mismo nos pasa, yo qué sé, pues hacemos camisetas de fútbol, pues ponemos el nombre, ponemos el tal, el número, todo esto. Todo eso lo hacemos nosotros en nuestros almacenes. O, por ejemplo, con Zara Home, ¿qué le hacemos? Las copas de vino, si compráis las copas de vino podéis poner vuestras iniciales. O el albornoz tal, también con las iniciales. Todo esto genera valor, el cliente está dispuesto a pagarlo y además hace que no se pueda devolver. Vale, veo que voy mal de tiempo, entonces voy a avanzar. Y entonces yo os recomiendo, sí o sí, ahora con todo lo que se ha complicado la logística, con toda la situación que tenemos, con todo, que si realmente queréis tener un buen servicio, lo mejor es externalizar. Tiene una serie de ventajas importantes que las ha tenido siempre, pues a nivel de vamos a variabilizar costes, vamos a aprovechar economías de escala, zapatero tus zapatos, deja al especialista que se dedique a lo que tiene que hacer y no dediques recursos, no hagas inversiones en algo que realmente no te va a aportar valor. Pero especialmente ahora, donde se ha complicado muchísimo, donde el coste de la logística es ahora una parte muchísimo más importante, donde las inversiones son mucho más altas porque automatizar es mucho más caro de lo que era antes. Entonces, sin duda, de verdad, si tenéis la oportunidad, externalización de la logística para mí es una de las cosas claves. Y ya, acabo. Ya veo que estás. Bueno, venga, va. Conclusiones me enrollo un poquito al principio, perdón. Supply chain preparada, o sea, estamos en un sistema de cambio constante, de volatilidad, ya lo hemos visto antes, la supply chain tiene que estar preparada. Toda la gestión de la cadena de suministro tiene que estar preparada, es fundamental y interesante hacerlo de la mano de especialistas que permitan pues, esta evolución constante y la resiliencia ante coyunturas, pues si nos viene que si el Mar Rojo, que si la crisis de Ucrania, que si la pandemia, etcétera, todos sabemos, que os voy a contar. Omnicanalidad, esto está aquí para quedarse, con lo cual tenemos que ser capaces de gestionar la omnicanalidad, tenemos que ser capaces de dar el servicio al cliente como lo necesite y allí donde lo necesite y en el tiempo que lo necesite. Y si un cliente se levanta y dice, no, hoy lo quiero recibir en casa, pues habrá que mandárselo a casa. Y desgraciadamente es así, es que hemos educado al cliente para eso y no es culpa nuestra. La tecnología, evidentemente, cada vez cobra más importante. Tanto desde el punto de vista de la visibilidad, es necesario tener una visibilidad end-to-end, saber en todo momento dónde están los pedidos, tanto cuando están dentro del almacén como cuando están en transporte, en última milla, porque esto es algo que le genera realmente muchísimo estrés al cliente.
la externalización especializada, que decía, aquí, hombre, rompo una lanza pues, a favor de Logisfashion, que llevamos ahí muchos años pues, dando el callo, y finalmente pues, todo lo relacionado con la última milla, con las integraciones con los transportistas y la necesidad, por ejemplo, de tener una torre de control, una control tower, que permita eso, saber en todo momento dónde está el producto, aplicar reglas de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y acabo porque si no, bueno, muchas gracias.